seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. Donde me guíes voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. Voy a vivir como si todo puede suceder, con emoción y que será. Enfrentaré el futuro con fe y esperanza, en cada prueba, en cada test. Donde me guíes voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. Donde me guíes voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. Al cruzar valles o montes subir, estás a mi lado, mi buen Dios. Nada me ata, voy a volar, estás a mi lado, mi buen Dios. Al cruzar valles o montes subir, estás a mi lado, mi buen Dios. Nada me ata, voy a volar, estás a mi lado, mi buen Dios. Voy a vivir como si todo puede suceder, con emoción y que será. Enfrentar el futuro con fe y esperanza, en cada prueba, en cada test. Donde me guíes voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. Donde me guíes voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. En ti confío, mi buen Dios. En ti confío, mi buen Dios. Gracias, Padre de amor, en esta mañana, porque podemos dirigirnos a ti con gozo en nuestros corazones, por poderte llamar Padre. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias porque aún en medio de este tiempo que estamos pasando, de dificultades, la Iglesia sigue, Señor, caminando. Gracias, Señor, por los jóvenes. Gracias, Señor, por los mayores. Gracias por los niños. Gracias por tus cuidados de cada día. Gracias porque tú estás cerca de cada uno de tus hijos, Señor, porque clamamos a ti, dándote infinitas gracias todos los días, Señor. Gracias, Señor, una vez más, porque tú cuidas de nuestros pastores. Tú cuidas de aquel que se clama a ti. Gracias una vez más, Señor. Bendice, Señor, cada culto que se hace en tu nombre, en toda la faz de la tierra, Señor. Al no ser cada día más fieles a ti, Señor, pues que te necesitamos, Señor, como el respirar. Gracias, Señor, una vez más, Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles, pero te tenemos a ti como nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. Muchas gracias en este nuevo día que nos has dado, que hemos visto la luz y el sol. Gracias, todo te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que toda la tierra cante al Señor. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva.
Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos. Pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean. Fuerza y gozo llenan su morada. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Que los cielos se alegren y la tierra se goce. Digan a todas las naciones, el Señor reina. Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque susurren con alabanza. Que el Señor viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Exclamen, sálvanos, oh Señor, oh Dios de nuestra salvación. Reúnenos y rescátanos de las naciones, para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Entra con acción de gracia, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabarle a son de trompeta, con salterio y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven a su presencia con gozo, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Acércame a ti, no me dejes ir.
rodeándome con tanto amor. Guíame, Señor, siempre hacia ti. Que tu amigo soy, anhelo más de ti. Nadie como tú puede llenar mi vida así. Rodeándome con tanto amor. Guíame, Señor, siempre hacia ti. Amarte a ti. Gracias, Señor, te damos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por tu compañía constante. Gracias por tu protección. Gracias por tenernos en tus manos. Gracias por la esperanza que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, de una vida en ti, Señor, con propósito, con sentido. Gracias te damos, Señor, porque nada nos puede arrebatar de tus manos, porque tu amor sobrepasa toda circunstancia, porque tú, Señor, estás siempre con nosotros. Gracias te damos. Gracias por escucharnos en tu misericordia, en tu bondad y renovar cada día las oportunidades que tenemos para ti y para los demás. Gracias te damos y gracias sobre todo por tu palabra. En ella encontramos principios, valores para vivir una vida distinta, una vida con esperanza, una vida puesta los ojos en ti, Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas, seguimos escudriñando las Escrituras en el Evangelio de Juan. Sabéis que llevamos algunas semanas y algunas más, si así Dios lo dispone, en los que estaremos meditando en ese periodo de tiempo que va desde
la Pascua judía, tiempo final de Jesús sobre la tierra, y la propia muerte y resurrección del Señor Jesús. Pasaron cosas muy importantes, se dijeron cosas muy importantes en aquel momento histórico. Y no queremos dejar de ver muchas de ellas en el texto bíblico, entre esos capítulos que van del 13 al 17 del Evangelio de Juan. Y hoy queremos meditar en el capítulo 13 y versos 31 al 38 más bien. Un nuevo párrafo donde el escenario es algo distinto al que hasta ahora había sido y las enseñanzas toman un cariz también mucho más directo, todavía si cabe, para aquellos que estaban con Jesús en aquellos últimos días y horas de su vida. Leemos en el texto de la palabra Juan 13, 31, 38, dice así el Señor: Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con vosotros. Me buscaréis y lo que antes dije a los judíos, ahora os lo digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros unos a otros. De este modo, todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Darás tú la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Oremos. Padre nuestro, esta es la palabra que inspiraste a tu siervo. Palabras que tu Hijo Jesús pronunció para que aprendieran y para que hoy sigamos aprendiendo de ti y de lo que quieres y esperas de cada uno de nosotros. Señor, toma esta palabra y así como me la has dado, Señor, a mi vida, ayúdame a comunicarla con el poder de tu Espíritu, con la guía y dirección de tu Espíritu en cada mente y corazón, para que sea recibida como alimento que se convierte en vida en cada uno de nosotros. Tómame, Padre Santo. Ten misericordia de mí, Señor, y tómame para que pueda servir a tu pueblo y a tu gloria en esta mañana. Porque en el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Un repaso muy breve al contexto de este texto que, como digo, nos sitúa en el principio del capítulo 13, donde vemos a Jesús preparado para pasar prácticamente las últimas horas de su vida sobre esta tierra con los suyos. En medio de la Pascua judía, en el aposento alto de la casa donde habitualmente se reunían, ahí estaba Jesús, que mientras cenaba, dice el apóstol Juan y escribe el apóstol Juan, Jesús se dispone a enseñarles, como todo lo que se enseña o se dice cuando estamos en los últimos momentos de nuestra vida, cosas muy, muy profundas e importantes, cosas muy necesarias de saber, de entender y de poner por obra. Jesús quiere enseñarles y que vean claro quién es Él. Os digo lo que va a pasar antes de que suceda y conforme a lo que está en las Escrituras, para que sepáis que yo soy, les dice. Juan recoge este deseo de Jesús y lo expresa en este capítulo 13. ¿Quién es Jesús? Y lo hace en un momento en que sabe que van a haber cosas que aparentemente muestran todo lo contrario de lo que parece. Juan está empeñado y el Espíritu Santo también, y Jesús en aquel momento histórico también, en que aprendan cosas muy importantes también de las relaciones entre ellos,
quieren que conozcan el amor suyo, como expresábamos hace unas semanas y como el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, lo ancho, lo largo, lo alto y profundo del amor de Jesús. Y quiere que lo conozcan en un acto sublime desde la perspectiva espiritual, aunque aparentemente humillante desde la perspectiva de los hombres, lavando los pies a sus discípulos y enseñándoles a que lo hagan los unos con los otros. Lo cual es importante entender, no solamente el valor de lavar los pies a los hermanos, sino de dejar que nos laven los pies también a nosotros. Con todo lo que ya vimos en su día que esto puede y debe significar para nosotros. Con humildad, teniendo a los demás como superiores a uno mismo y sabiendo que nunca seríamos menos en el reino de Dios por ser quienes más sirven, sino todo lo contrario. Tremenda enseñanza. Y por supuesto mostrando lo profundo, lo ancho, largo y alto de ese amor, aún con aquel que le iba a traicionar, como también estuvimos viendo. Tratando a Judas con discreción y dando aún oportunidades de restauración, sin señalarle antes, sin señalarle ante los demás, hasta que dejó entrar a Satanás en él. Jesús lo amó como a todos los demás hasta el fin. Y en nuestro texto de hoy que hemos leído, los personajes son casi los mismos, pero se da una circunstancia diferente. Y está reflejada en la primera frase del versículo 31. Cuando Judas hubo salido. Qué importante esta frase, porque marca un antes y un después en lo que Jesús va a seguir enseñándoles. Y era necesario y seguirá siendo necesario que Judas y lo que él representa ya no estén presentes. Hasta ese momento no todos los que estaban eran, pero desde que Judas sale son todos los que están, y lo que Jesús seguirá enseñándoles es para todos ellos sin excepción. Y dos, en este texto que hemos leído, son las grandes enseñanzas inmediatas y muy importantes para la vida, cualesquiera que sean las circunstancias. Y no olvidemos que Jesús está preparando con todo esto para que los discípulos vivan circunstancias muy complicadas. Incluso vean que van a ocurrir cosas que no van prácticamente a entender de momento, pero ya les prepara para ello. Y la primera de estas lecciones, y seguramente la segunda la veremos la próxima semana, el Espíritu espero que me guíe a ello, para que no falte ninguna de estas lecciones para nosotros, pero para que tampoco nos excedamos en ninguna de ellas. La primera de estas lecciones, que a mí me maravilla personalmente, porque cuando uno se pone y se mete en la historia y en el contexto de la historia, lo que parecería más lógico desde una perspectiva humana es que Jesús, conforme acaba el versículo 30, el versículo 31 debería decir algo así como: pues ya veis, el traidor ha salido a traicionarme. Y seguramente lo que hubiera provocado estas palabras es el lógico revuelo. Que no ha ido a comprar ni a dar a los pobres, que ha ido para entregarte. Esto es lo que en la lógica humana el relato debería seguir diciendo. Si es que Jesús tuviera la perspectiva limitada, pequeña, de los hombres sobre esta vida. Pero es tremendo cómo reacciona Jesús. Y lejos de decir lo que cualquiera seguramente desde una perspectiva rasa y humana hubiera dicho, suelta palabras como estas: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Y si Dios es glorificado en Él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo, y lo hará muy pronto. No sé si os dais cuenta, pero no hay ninguna pataleta, no hay ninguna queja. Al contrario, está pasando y a punto de pasar algo muy grave, y lo que Jesús quiere dejar claro es que
la perspectiva de Dios es muy diferente a la que van a tener incluso sus propios discípulos. Lo que está pasando con la salida de Judas es que la glorificación del Hijo del Hombre está a punto de llegar, y con ella la gloria para Dios. Y con la gloria para Dios, como dice él, la gloria también nuevamente para el Hijo. Jesús es consciente de que el plan perfecto de Dios se está cumpliendo, y que Judas se fuera a entregarle no era sino una señal más de que Dios tenía el control. Recordad que les había dicho que pasaría esto antes de que sucediese, y que lo que venía a continuación es la glorificación a través del Hijo, y la posterior glorificación del Hijo en su resurrección y ascensión a los cielos junto al trono de Dios Padre. Evidentemente, esto aún no lo entendían, ni tardarían un poco en entenderlo, algunos incluso demasiado. Pero ahí estaban los que debían entenderlo después, cuando todo ocurriera. Por eso tuvo que salir Judas, porque esto estaba siendo dado y revelado a quienes debían entenderlo. Y debían ver en la actitud de Jesús, la actitud que Jesús espera de ellos en aquel momento y de todos nosotros aquí y ahora, frente a las circunstancias de la vida. Porque ¿qué pasa con nosotros? ¿Somos capaces de ver en nuestras circunstancias personales y generales la mano de Dios? Una frase muy repetida entre nosotros desde aquí y desde las conversaciones que mantenemos y los mensajes de WhatsApp y todo lo que se mueve es: Dios está al control. La cuestión no es decirlo, la cuestión es creerlo y entenderlo. Porque es verdad. Jesús dice estas palabras porque sabe que Dios está al control. Y sabe que lo que viene, aunque no lo van a entender de momento, cuando lo entiendan, tiene un lenguaje y tiene un significado de gloria. Cosas tan duras como la humillación, el arresto, la crucifixión. ¿Somos capaces de ver en nuestras circunstancias la mano de Dios? Porque esta visión de la vida no es para los incrédulos o decepcionados de Jesús, como lo era Judas, pero sí es para los fieles discípulos de Cristo, para ti y para mí. Podemos decir, tras pasar por duras pruebas, lo que José dijo a sus hermanos, Génesis 50:50, es verdad que vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Podemos ver las circunstancias difíciles de nuestra vida bajo la perspectiva de Dios y decir que todo esto ha sido para bien, que todo esto será para bien. Podemos decir como Job, en circunstancias muy adversas que seguramente todos conocéis: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. ¿Podemos tener esta perspectiva de nuestras circunstancias? Porque esta perspectiva es la que Jesús les está enseñando a sus discípulos en aquel momento histórico, para que aquellos y tú y yo hoy también la tengamos sobre lo que nos rodea, sobre lo que nos toca vivir. En definitiva, podemos entender que la salida del traidor Judas para entregarle era el comienzo de la glorificación de Dios Padre a través del Hijo, y la posterior glorificación del Hijo en la resurrección y ascensión. ¿Hemos entendido esto y lo entendemos? Eso es lo que significa Dios tiene el control, que pasa de lo peorcito que nos puede pasar y sin embargo levantamos la mirada y decimos: yo sé que mi Redentor vive. Porque, hermanos, lo contrario es lo que llevó a Pedro a llevarse una de las peores reprimendas de Jesús que nos narra el Nuevo Testamento. Mateo 16:23. Aléjate de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Será que no amaba Pedro a Jesús? Acababa de confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y se lleva una de las peores reprimendas que se puede llevar un discípulo, cualquiera de nosotros. Imagínate que Jesús te dice: apártate de mí, Satanás. ¡Wow!
¿Y sabes por qué? Porque Pedro estaba mirando las circunstancias a ras de tierra. No estaba dando el control y suponiendo y creyendo en el control del Padre. Me eres de tropiezo, le dijo, porque no miras y piensas las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y por eso mismo Jesús regaña a 2 de sus cabizbajos discípulos en el camino a Emaús, después ya de la resurrección. Lucas 24, 25 y 26. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Nuevamente, padecer y gloria. ¿No lo habéis entendido? Les está regañando. Porque los encuentra ahí cabizbajos, dice la palabra de Dios que le contaba, eres el único que no se ha enterado de lo que ha pasado en Jerusalén. Y Jesús les dice, pero insensatos, todavía estáis mirando las circunstancias a ras de tierra, que yo no os enseñé a levantar la mirada, que no os enseñé que cuando Judas salió para traicionarme era el principio de la gloria, que no os lo enseñé. Y por eso, en esta misma línea de enseñanza a la iglesia del Señor, Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 3, versos del 1 al 4, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y cuando uno cree esto y cuando uno entiende esto, es cuando puede decir lo de Job: yo sé que estoy pasando las negras, pero mi Redentor vive. Qué importante es la perspectiva de Dios de las cosas, a la que nos invita a sus discípulos cuando Judas ya ha salido, para que la hagamos nuestra. Y esto nos haga entender de verdad, de corazón, y no como una frase hecha: Dios está al control. Así es, Jesús estaba hablando a los suyos en términos apropiados a los suyos, como hoy, hermanos, aquí y ahora. Y previo al aparente desastre humano que iba a presenciar a ras de tierra, el arresto, la humillación, la cruz, Jesús quiere llevar la mirada de los suyos a la perspectiva que Él tenía de gloria. Y lo hace además señalando otra diferencia más entre ellos y los que no son de Él. Y sigue el texto de Juan 13, versículos 33 y 36, diciendo: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con vosotros. Me buscaréis, y lo que antes dije a los judíos, ahora os lo digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podréis ir. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Bueno, alguno pensaba que Pedro iba a conformarse con esto. No. Los que conocemos a Pedro, nos extrañaría mucho que Pedro se callara la boquita, ¿no? Ya dice: ¿cómo que no? Yo voy a seguirte hasta donde haga falta. Y Jesús tuvo que decirle: si te he dicho que no puedes seguirme ahora, es que no puedes y me vas a negar 3 veces. Melón. No lo pone el texto, pero yo creo que lo pensó. En hebreo, por supuesto. En hebreo. Fijaos, lo que le dije antes a los judíos. Aparentemente las mismas palabras, pero con matices muy diferentes. Porque Jesús está señalando en qué son y deberían ser diferentes los que estaban con Él cuando Judas ya había salido. ¿Cuál es la diferencia entre lo que les dice a sus discípulos y lo que dijo a los judíos? Tenemos que ir a Juan 8, versículos 21 y 23, para ver lo que le dijo a los judíos. Yo me voy, le dice a los judíos, a los que no son suyos, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Frases muy parecidas, pero con matices muy, muy diferenciadores. A los judíos les dice: a donde Él va, ellos no podían ir, porque
morirán en sus pecados y porque son de abajo, de este mundo. A los suyos les dice que donde va ahora no le podrán seguir, lo mismo que a los judíos, pero le podrá seguir más tarde, le dice a Pedro. Y en el capítulo 17, versículo 16, Jesús además dirá de sus discípulos, de aquellos que estaban con él cuando Judas ya había salido: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús en cualquier circunstancia, con la mirada puesta en la gloria de la cruz, la resurrección y la vida eterna? ¿O estamos persiguiendo el mismo tipo de gloria que este mundo, aunque sea efímera, sembrando para satisfacer a nuestra carne, aunque el precio sea no poder participar ni disfrutar ya de la eterna gloria de Dios? ¿Dónde está enfocada nuestra mirada? ¿Qué respuesta recibiremos de Jesús? No me podéis seguir ahora, pero me seguirás más tarde. O no me podéis seguir ahora, porque moriréis en vuestros pecados. ¿Qué respuesta nos representará a cada uno de nosotros? ¿Dónde está enfocada nuestra mirada? ¿Para qué estamos viviendo y sembrando en esta tierra? Y ahí tenemos que recordar las palabras de Pablo a los Gálatas, capítulos 6, 7 y 8. No os engañéis. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, la carne, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Desde qué perspectiva estamos viendo los hechos y circunstancias de nuestra vida? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿Somos del mundo además de estar en él? ¿O estamos en él sabiendo y viviendo como quienes no son de este mundo? Casi las mismas palabras recibidas por incrédulos y por creyentes, pero con resultados muy diferentes. Pues el incrédulo, aunque durante un tiempo como Judas tenga aspecto de discípulo, no seguirá a Jesús hasta el final, ya que vive en el mundo para su carne y con la mirada puesta en lo inmediato. Para Judas, Jesús no es el Mesías que vino a salvar este mundo para la eternidad. Para Judas, Jesús era el Mesías que tenía que salvar a Israel de los romanos. Cuando su propia manera de pensar, sus propios deseos se apropiaron de su mente, no pudo ver lo que Jesús veía, no pudo contemplar lo que Jesús venía a hacer. Y eso que estuvo con él mucho tiempo, que fue amado por Jesús, incluso mientras Jesús respondía a sus expectativas, hasta Judas amó a Jesús, hasta que ya no cumplió sus expectativas. Pero el cristiano, por la fe, le acabará siguiendo y haciendo suya la muerte y resurrección de Jesús, en la manera que lo expresa el escritor a los Hebreos, capítulo 12, corriendo con paciencia la carrera que tiene por delante, puestos los ojos en Jesús. Y por tanto con la visión que Jesús tiene de la vida y de las circunstancias. Pues Jesús mismo, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, considerad a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Para que Judas no esté representado en ninguno de vosotros. Ahí tenemos la primera gran lección de este pasaje, que quiere llevar nuestra mirada de la vida
a la perspectiva que Dios tiene de ella, como hizo Jesús. Perspectiva que Dios tiene de ella, importante. Dios tiene el control, pero eso significa que en todo momento, por difícil que parezca lo que estamos viviendo, el Señor se va a glorificar. Es cuestión de tiempo. Y que tengamos esta perspectiva de manera que las circunstancias a ras de suelo no nos hagan perder la perspectiva que Dios tiene y que Dios nos ha dado de quiénes somos, hacia dónde vamos y quién está al control de todo. Para que, como dice Hebreos, no os canséis ni perdáis el ánimo. Esta es una de las grandes lecciones de este párrafo. La perspectiva de Jesús, la mirada de Jesús, la orientación de la vida que Jesús tenía. Para que también aquellos discípulos y hoy tú y yo no nos dejemos arrastrar por el bombardeo que nos recuerda minuto a minuto lo desgraciados que somos. Porque hay una pandemia, porque muere gente, porque se contagian por miles, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios está al control y Jesús nos enseña que veamos lo que veamos, que pasemos por donde pasemos. Esto no es más que el principio de la glorificación de Dios. No son más que señales incluso de que aquello que ha sido profetizado sencillamente está ocurriendo y habrá de ocurrir para que se muestre finalmente y con poder la gloria del Señor. Tuvo que esperar Jesús a que Judas saliera de aquel lugar, porque Judas representaba a aquellos que incluso con apariencia de discípulos suyos tenían la mirada puesta en las circunstancias a ras de tierra, dispuestos a creer a estas antes que a Dios mismo, dispuestos a creer en sus propias soluciones antes que en las que ofrece Dios en su palabra, dispuestos a estar apegados a este mundo para darle todo el disfruto posible a su carne o a sus propios deseos. Incluso a veces la religión que se practica para esto, no para gloria de Dios, sino para que me satisfaga a mí, para que me bendiga a mí, para que me llene a mí, para que cumpla mis perspectivas. Judas representa a aquellos que pueden permanecer durante un tiempo entre los discípulos como uno más. Pero mientras estos satisfagan sus expectativas egoístas. Por eso Jesús, ante esa amenaza de formar parte de los discípulos y de la Iglesia en apariencia, hasta que ésta ya no cumple nuestras expectativas, les va a enseñar una lección muy importante, muy urgente y muy necesaria. La veremos en este mismo texto, Dios mediante, la semana que viene. Pero si sacamos al Judas que todos tuvimos o tenemos en algún momento dentro de nosotros, podremos disfrutar de las maravillosas y perfectas perspectivas que Dios tiene de la vida en cualquiera que sea nuestras circunstancias. Por tanto, hermano, hermana, en el nombre de Jesús, sea lo que sea que vivas o que puedas llegar a vivir, bonito o muy feo, cuando digas y oigas aquello de que Dios tiene el control, créelo, aunque para ello tendrás que sacar a Judas de tu vida y poner la mirada en las cosas de arriba como Jesús hizo, como Jesús enseñó en este momento tan dramático como el que se avecinaba. No, Jesús no pataleó. Judas ha salido a traicionarme. Jesús exclamó, retórico, ahora es glorificado el Hijo
del hombre. Qué perspectiva, hermanos. Y qué necesidad tiene este mundo de una iglesia que no se sume al discurso de los medios y de la gente. Algunos se convierten en absurdos negacionistas de lo que está pasando. Y no se trata de negar lo que está pasando. Claro que está pasando. Pero lo que está pasando no es más que lo que Dios ya sabía que iba a pasar, que lo que Dios ya profetizó que iba a pasar. Y el pueblo de Dios ha de decirle a este mundo, no es el fin, son las señales, pero todavía hay tiempo. Y si la iglesia no toma esta perspectiva y se lamenta de lo mismo que se lamentan los demás y se queja de lo mismo que se quejan los demás, hermanos, ¿dónde está aquello de que Dios tiene el control? Así que, hermano, hermana, saca al Judas que pueda haber o quedar en ti, si es que aún queda en ti algo de él, porque esta enseñanza es para ti, para mí y para hoy. Veamos lo que veamos, vivamos lo que vivamos, no es más que el principio de la gloria que vamos a ver de Dios en nosotros, a través de nosotros, y cuando Cristo vuelva a por nosotros. Amén. Vamos a hacer nuestra, os invito a que hagamos nuestra una oración que podemos ver y escuchar en un canto muy conocido y que, como con el anterior que hemos visto y escuchado, tal vez podamos hasta susurrarlo, porque os invito a que hagamos nuestras palabras de este canto, en las que especialmente en su coro, en su estribillo, dice: quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Espero que esa sea tu oración y la mía. Pase lo que pase, venga lo que venga, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Así que os invito a que oremos ahí donde cada uno está, escuchando en silencio, haciendo nuestra esta oración. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser
reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Mi nombre es Laura Solano, vengo de Premià de Mar, Barcelona, y conocí Operación Niños de la Navidad en mi iglesia local y bueno, llevo participando muchos años con algunas cajitas. Entré a la página web y vi que había un viaje y dentro de mí dije esto sería perfecto para poder conocer más sobre la cultura y poder ver realmente cómo reciben esas cajitas los niños que tanto tiempo llevamos preparando en casa. Ver cómo las recibían era toda una experiencia. Llevo desde el 2014 pintando y recientemente estoy dedicándome a la pintura, dando talleres, haciendo exposiciones y el arte para mí es una forma de expresión y sobre todo lo enfoco para reivindicar y promover derechos humanos. Este año preparé conjuntamente con mi niña de 2 años un calendario y Dios puso en mi corazón Operación Niño de la Navidad y decidimos como familia donar el 15% de las ventas para preparar cajitas juntos, llenarlas de sobre todo material creativo, pero también de juguetes, material de higiene, material escolar. Como familia también enseñamos a nuestra niña de que había algunos niños que no tenían tantas cosas como ella y le queríamos enseñar desde un principio el compartir. Y mi sorpresa fue que al encontrar gente que me compraba calendarios y explicarle el proyecto, mucha gente se quiso unir a ese proyecto y preparar sus propias cajas. El hecho de ver que estas personas con lo poco que tienen son tan felices, ¿no? Y nos han puesto lo mejor que tenían en la mesa y ha sido muy impactante también el choque de la cultura y de estas personas que nos han recibido con tanto amor. Yo he estado llorando todos los días porque para mí repartir las cajitas significaba mucho, ¿no? Ver esa cara de alegría y de verdad que es una demostración de que hay un amor que lo sobrepasa todo, que es el amor de Dios. Forma parte de un plan diferente y mucho más grande, ¿no? Que es el propósito de Dios para la vida de estas personas y de nosotros mismos. Quisiera no solo repetir, sino seguir ayudando a estas personas. Aunque la gente piense que la crisis de los refugiados ya pasó, que la guerra ya pasó, realmente estas personas siguen estando aquí y sintiéndose olvidadas, sintiéndose que realmente no están en su tierra y quieren volver a su tierra. Mi anhelo es continuar con un vínculo con la familia y si pudiera acoger a alguno de estos niños, pues también sería una gran alegría, ¿no? Porque pienso que todo lo que esté en nuestra mano es bueno para poder ayudarles. Para mí es eso, es decir, un no te olvido, están en mis corazones y también quiero trasladar ese sentimiento a los demás. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.